Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismecito del bueno, sobre todo cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque les traigo una noticia que va a sacudir el mundo del espectáculo, una noticia que muchos han estado esperando, deseando y quizás hasta negando. Sí, me estoy refiriendo a ellos, a la pareja que incendió la pantalla con su química arrolladora, a los que nos hicieron suspirar y creer en el amor de cuento de hadas. Estoy hablando, obviamente, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Así es, amigos míos, la noticia que les tengo es *pausa dramática *inesperada. Pero antes de que me salten encima con preguntas y exigencias, les pido un poquito de paciencia. Ya saben que aquí nos gusta construir el suspenso y darles toda la carnita asada, como debe ser. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rápido, si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones y únanse a esta gran familia de fans turcos. Se los agradeceré muchísimo. Además, así me ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad, chismes jugosos y noticias exclusivas como la que les tengo hoy. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Agárrense de sus asientos porque lo que les voy a contar va a volarles la cabeza. Prepárense para un viaje a través del tiempo, la especulación y finalmente la confirmación. ¿Listos? Allá vamos. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino. Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkencikus, pájaro madrugador, la química fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba, aquí hay algo más. Y efectivamente lo hubo. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, escapadas románticas y momentos cómplices. Los fans estaban enloquecidos, convencidos de que el amor de Can y Sanem había traspasado la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman tomó un camino diferente. Se mudó a Italia, conquistó nuevos mercados y se reinventó como actor. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series y consolidándose como una de las actrices más queridas del país. La distancia a los proyectos profesionales y quizás algunas diferencias personales hicieron que el supuesto romance se enfriara. Los rumores de una relación terminaron y ambos siguieron sus vidas por separado. Demet se casó, aunque lamentablemente esa unión no duró mucho. Can siguió cosechando éxitos en Europa. Muchos fans con el corazón roto aceptaron la realidad. Can y Demet eran solo amigos, compañeros de trabajo que habían compartido un momento especial. Pero como les dije al principio, hoy les traigo una bomba. Y es que, mis queridos amigos, la vida da muchas vueltas, y el destino a veces tiene planes inesperados. Después de años de silencio, de caminos separados y de rumores olvidados, parece que el universo está conspirando para reunir a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿De qué estoy hablando? Pues bien, la noticia que ha encendido las redes sociales, que ha provocado un tsunami de comentarios y especulaciones, es que *redoble de tambores*. Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a trabajar juntos. Sí, lo han escuchado bien. Según fuentes cercanas a la producción, una nueva serie turca, con un presupuesto millonario y una historia fascinante, está buscando a sus protagonistas. Y adivinen a quiénes tienen en la mira los productores. Exacto. A Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia ha corrido como la pólvora en los medios turcos y ha llegado a mis oídos gracias a mis contactos de confianza. Aún no hay nada confirmado al 100%, pero las negociaciones están en marcha y parece que ambas partes están interesadas en el proyecto. Imagínense la escena, Can y Demet, nuevamente juntos en la pantalla, interpretando a una pareja con una historia compleja, llena de pasión, drama y por supuesto, mucho romance. Sería un sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Pero claro, como todo en la vida, hay obstáculos que superar. Primero, las agendas de ambos actores son muy apretadas. Can Yaman tiene compromisos en Italia y en otros países europeos, mientras que Demet Özdemir está trabajando en varios proyectos en Turquía. Coordinar sus horarios sería un desafío, pero no imposible. Segundo, está el tema de la química.
Si bien es innegable que Khan y Demet tienen una conexión especial, después de tantos años separados, ¿podrán recrear esa magia en la pantalla? ¿Seguirá existiendo esa chispa que encendió Erkencicus? Y tercero, y quizás lo más importante, está la cuestión personal. ¿Cómo se sienten Khan y Demet el uno con el otro después de todo este tiempo? ¿Han superado los posibles resentimientos o malentendidos que pudieron haber surgido en el pasado? ¿Están dispuestos a dejar atrás el pasado y apostar por un nuevo comienzo? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero desde aquí les envío toda mi energía positiva y les deseo lo mejor. Creo que sería maravilloso verlos juntos nuevamente en la pantalla, demostrando su talento y regalándonos momentos inolvidables. Además, esta nueva serie podría ser una oportunidad para que ambos actores se reinventen, para que exploren nuevas facetas de su talento y para que lleguen a un público aún más amplio. Sería un proyecto ambicioso o arriesgado, pero con un potencial enorme. Ahora bien, quiero ser honesto con ustedes y aclarar que, como les dije antes, aún no hay nada confirmado. Todo esto son solo rumores y especulaciones basadas en información de fuentes cercanas a la producción. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Por eso les pido que se mantengan atentos a mis próximos vídeos, porque les prometo que seré el primero en informarles cualquier novedad sobre este tema. Estaré investigando, contactando a mis fuentes y buscando la confirmación oficial de la noticia. Mientras tanto, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en la pantalla? ¿Creen que podrían recrear la magia de Erkencicus? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Además, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy talentosas y trabajadoras, que merecen todo nuestro respeto y admiración. Independientemente de si vuelven a trabajar juntos o no, debemos apoyarlos en sus proyectos individuales y celebrar sus éxitos. Ambos han demostrado ser grandes profesionales, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público de una manera muy especial. Han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas, y estoy seguro de que seguirán sorprendiéndonos con su talento en el futuro. Así que, por favor, evitemos los comentarios negativos, las críticas destructivas y las especulaciones sin fundamento. Centrémonos en celebrar su trabajo, en apoyar sus carreras y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Y hablando de vidas personales, quiero recordarles que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son personas reales, con sentimientos, emociones y experiencias propias. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay seres humanos que merecen ser tratados con respeto y consideración. Por eso les pido que respetemos su privacidad, que no invadamos sus espacios personales y que evitemos difundir rumores o información falsa sobre sus vidas. Recuerden que todos tenemos derecho a la intimidad y que nadie tiene derecho a juzgarnos o criticarnos sin conocernos. En fin, amigos míos, espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecito y especulaciones. Les prometo que los mantendré informados sobre cualquier novedad que surja en relación con este tema. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Asterisco, les he traído una noticia bomba: Can Yaman y Demet Özdemir podrían volver a trabajar juntos. Asterisco, una nueva serie turca con un presupuesto millonario y una historia fascinante está buscando a sus protagonistas. Asterisco, los productores tienen en la mira a Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco, las negociaciones están en marcha y parece que ambas partes están interesadas en el proyecto. Asterisco, hay obstáculos que superar, como las agendas de los actores, la química y las cuestiones personales. Asterisco, les he pedido su opinión sobre este tema y los he invitado a dejar sus comentarios aquí abajo. Asterisco, les he recordado que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy talentosas y trabajadoras, que merecen todo nuestro respeto y admiración. Asterisco, les he pedido que respetemos su privacidad y que evitemos difundir rumores o información falsa sobre sus vidas. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su buena onda. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy pensando en ustedes.
Ustedes son la razón por la que hago esto y me siento muy afortunado de tenerlos como audiencia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo diciéndome qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la posible reunión de Khan y Demet, y qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Y recuerden, sigan soñando con Khan y Demet. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay más tela que cortar. Ya saben que me gusta ser exhaustivo con ustedes y no dejar nada en el tintero. Después de soltarles la bomba, toca analizar la situación a fondo, como detectives de la farándula que somos. Primero vamos a desmenuzar la información que me llegó de mis fuentes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué tan confiables son? Pues bien, les puedo asegurar que se trata de gente que trabaja directamente en la industria del entretenimiento turco, personas con acceso a información privilegiada y que hasta ahora, nunca me han fallado. No voy a revelar sus nombres, por supuesto, para proteger sus identidades y evitarles problemas, pero confíen en mí, saben de lo que hablan. Me contaron que la idea de reunir a Khan y Demet surgió de una conversación entre los productores de una nueva serie que promete ser la más ambiciosa del año. Se trata de una producción de alto nivel, con un presupuesto que supera con creces el de cualquier otra serie turca. Están invirtiendo muchísimo dinero en la historia, en los escenarios, en el vestuario y por supuesto en el elenco. El guión es una joya, una historia original que combina drama, romance, intriga y toques de comedia. Los personajes son complejos, profundos y muy bien desarrollados. La trama te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Me han dicho que es una historia que va a resonar con el público, que va a generar debate y que va a marcar un antes y un después en la televisión turca. Los productores, conscientes del enorme potencial de la serie, quieren asegurarse de contar con los mejores actores para interpretar a los protagonistas. Y ahí es donde entran Khan Yaman y Demet Özdemir. Según mis fuentes, los productores consideran que ellos dos son la combinación perfecta para dar vida a esta historia. Creen que su química en pantalla es inigualable y que su talento actoral es indiscutible. Pero como les decía antes, no todo es tan fácil como parece. Hay varios obstáculos que superar antes de que este proyecto se haga realidad. El primero y quizás el más complicado, es coordinar las agendas de ambos actores. Khan Yaman, como saben, está triunfando en Italia y en otros países europeos. Tiene compromisos publicitarios, proyectos cinematográficos y participaciones en programas de televisión. Demet Özdemir, por su parte, es una de las actrices más solicitadas en Turquía. Está protagonizando varias series y películas, y también tiene contratos publicitarios con importantes marcas. Convencerlos de que acepten este proyecto y de que encuentren tiempo en sus apretadas agendas va a ser un desafío. Los productores están dispuestos a hacer concesiones, a adaptar el calendario de rodaje y a ofrecerles incentivos económicos para que se unan a la serie. Pero al final, la decisión dependerá de Khan y Demet. El segundo obstáculo, como también les mencioné, es la química. Si bien es cierto que Khan y Demet tienen una conexión especial en pantalla, han pasado muchos años desde que trabajaron juntos en Erkencikus. Durante este tiempo, ambos han evolucionado como actores y como personas. ¿Será que la magia sigue intacta? ¿Podrán recrear esa chispa que encandiló a millones de fans en todo el mundo? Esta es una pregunta que preocupa a los productores. Saben que el éxito de la serie depende en gran medida de la química entre los protagonistas. Por eso están planeando realizar pruebas de cámara y ensayos antes de tomar una decisión final. Quieren asegurarse de que Khan y Demet siguen teniendo esa conexión especial y de que pueden trabajar juntos de manera armoniosa. El tercer obstáculo, y quizás el más delicado, es la cuestión personal. Como saben, Khan y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación, pero los rumores de un romance fueron constantes durante el rodaje de Erkencikus. Después del final de la serie, ambos tomaron caminos separados y siguieron sus vidas por separado.
Demet se casó, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can continuó su carrera en Europa y se convirtió en un ícono internacional. Después de tantos años, ¿cómo se sienten Can y Demet el uno con el otro? Han superado los posibles resentimientos o malentendidos que pudieron haber surgido en el pasado. ¿Están dispuestos a dejar atrás el pasado y a apostar por un nuevo comienzo? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero desde aquí les envío toda mi energía positiva y les deseo lo mejor. Creo que sería maravilloso verlos juntos nuevamente en la pantalla, mostrando su talento y regalándonos momentos inolvidables. Ahora hablemos un poco sobre la posible trama de la serie. Como les dije antes, el guión es una joya. Se trata de una historia original que combina drama, romance, intriga y toques de comedia. Los personajes principales son una pareja que se reencuentra después de varios años de separación. Ambos han cambiado mucho durante este tiempo y tienen que lidiar con sus propios demonios y con los fantasmas del pasado. La historia explora temas como el amor, el perdón, la redención y las segundas oportunidades. También aborda temas sociales relevantes, como la desigualdad, la injusticia y la lucha por los derechos humanos. La serie promete ser emocionante, conmovedora y muy entretenida. Me han dicho que los productores están pensando en ambientar la historia en Estambul, una ciudad llena de contrastes, donde conviven la tradición y la modernidad. Los escenarios serían espectaculares, mostrando la belleza de la ciudad y la riqueza de su cultura. El vestuario sería elegante y sofisticado, reflejando el estilo de vida de los personajes. La música jugaría un papel fundamental en la serie. Los productores están buscando a un compositor de renombre para crear una banda sonora original que capture la esencia de la historia y que evoque las emociones de los personajes. En resumen, esta nueva serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. Si Can Yaman y Demet Özdemir aceptan protagonizarla, estoy seguro de que se convertirá en un fenómeno mundial. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente en la pantalla? ¿Creen que podrían recrear la magia de Erkencikus? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Qué título le pondrían a la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Además, quiero invitarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones del mundo. Unidos podemos hacer que este sueño se haga realidad. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Siempre tengo noticias frescas y chismes jugosos para ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Ustedes son la mejor audiencia del mundo y me siento muy afortunado de tenerlos conmigo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet. Ciao, ciao. Y recen mucho para que esta bomba se haga realidad. Los quiero.